Hola amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente este domingo para disfrutar de esta reunión. Ya lo venimos haciendo con las alabanzas, los cánticos a Dios, con las oraciones, disfrutando de este tiempo que podemos compartir unidos en un mismo espíritu. Espero se encuentren todos bien allí en casa. Y hoy quisiera compartir una breve reflexión de la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Y esta es la historia de un hombre que fue transformado para transformar a otros. Es muy conocido ya, se hizo muy famoso el endemoniado de Gadareno. Y resulta ser de que este hombre vivía allí en Gadaria, y cuenta la historia que vivía en medio de los sepulcros, que serían cuevas donde se alojarían las personas más pobres de la ciudad y donde también en algunas ocasiones pondrían los cadáveres de aquel tiempo, ya que los cadáveres eran puestos en cuevas y este hombre allí habitaba. Este hombre estaba poseído por demonios, la cual en un momento cuando el Señor le pregunta cómo se llama este demonio, le contesta legión. Esta legión dentro de este hombre hacía que cada vez que era atado con cadenas y con grilletes, pudiera desmenuzar y romper las cadenas, porque era un hombre que por estar poseído por tantos demonios, por esta legión, tenía una fuerza descomunal. Allí, este hombre, cuando ve que Jesús se acerca, viene a él y enseguida le reconoce. Por eso es que quisiera compartir algunos versos bíblicos que tienen, digamos que son claves para comprender esta historia. Allí, cuando Jesús dijo en aquel momento, pasemos al otro lado, había propósito. Este propósito era ir y liberar a este hombre. Vamos a ver algunos versos bíblicos. Quisiera leer el verso 4, donde dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y aquí tenemos la primera clave de este capítulo: nadie le podía dominar. Evidentemente no había fuerza humana que pudiera llegar a dominarle, porque no era la lucha no era contra sangre ni carne, sino que contra huestes de maldad, contra las mismas huestes satánicas. No podía pelear la batalla nadie con espadas ni con ejércitos. Esto tenía que ser con el Espíritu Santo de Dios. Jesús, lleno del Espíritu, desciende de esa barca y enseguida los demonios le reconocen. Y enseguida se someten a la autoridad de Dios. Jesús, con todo el poder y la autoridad de Dios en sí mismo, puede dominar aún hasta los más terribles demonios. Nadie le podía dominar, pero Jesús le decía, sal fuera. Ahora, esta legión le decía, Señor, te pedimos que no nos envíes fuera de estos contornos, que no nos envíes a la oscuridad. Y quisiera leer otro verso que se encuentra allí, el 6. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. Y estamos hablando de que el que se arrodilló ante él fue un hombre, pero verdaderamente los que se postraron delante de él fueron toda esta legión de demonios. Corrieron
y se postraron delante de él. Dice el verso 7, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Yo recordaba, en base a este versículo bíblico, recordaba a Pedro, cuando el Señor le preguntó, Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro dijo, algunos dicen que eres Elías y otros Moisés. ¿Y tú qué dices? Y yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, o el Hijo del Dios viviente. No solamente Pedro hizo esta declaración, sino que también aquellos demonios en aquel momento reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Qué tremendo reconocimiento del enemigo. Vamos al verso 12. Y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y dice el verso 13, y luego les dio permiso. Tremenda cosa también esta. Podemos ver que sin permiso del Señor nada podemos hacer. Él permite, Él abre y nadie puede cerrar, y Él cierra y nadie puede abrir. Él lo hace. Él permitió que esta legión pudiera ir al hato de cerdos y posteriormente los cerdos se precipitaran al mar y murieran todos juntos. Esta fue la historia de aquel momento donde un hombre que estaba totalmente poseído y tomado por demonios queda liberado y posteriormente transformado para transformar a otros. Vamos a terminar leyendo este verso 13. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Así podemos ver, después que Dios permite, como decíamos antes, sin el permiso del Señor nada podemos hacer. De tal manera que tanto iglesia como el enemigo tienen que pedir permiso a Dios. Qué tremendo que ni siquiera nada puede moverse sin que Dios lo permita. Ahora bien, allí había quedado una situación evidentemente muy tensa entre el pueblo, porque habían perdido, obviamente, 2000 cerdos, los cuales se habían precipitado al mar y se habían ahogado y habían perdido tal vez hoy varios millones de pesos. Por esta misma cuestión le pedían a Jesús y le dirían, Jesús, por favor, te rogamos que te vayas de nuestros contornos, de este lugar donde nosotros habitamos, porque evidentemente nos has hecho un mal tremendo en la economía. Esto por un lado, pero por otro lado, también el asombro estaba de aquellos que habían llegado al lugar al ver al hombre que estaba endemoniado y que ya no tenía demonio, sino que estaba en sus cabales, un hombre que había recuperado por completo su personalidad, había recuperado su vida y también estaba en su sano juicio. Así que el Señor, accediendo al pedido de esta gente, que le pidió que se fuera, ya estaba subiendo a la barca. Y cuando Él subía a la barca, podemos imaginarles esta escena
donde este hombre que había estado endemoniado le dice: Jesús, permitime que vaya con vos. Vamos a leer estos versos siguientes, donde encontramos del 18 en adelante. Dice de esta manera: al entrar él en la barca, y el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él, y todos se maravillaban. Qué tremendo, qué bonanza que hizo el Señor en este lugar. El hecho de que Jesús haya cruzado al otro lado, así le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, fue porque sabía que había propósito del otro lado en aquel lugar. El propósito era tomar aquel lugar, aquella trinchera que tenía el enemigo, tomarlo y transformarlo de maldición en bendición. El Señor se metió en el campo enemigo sin ningún problema, sabiendo de que allí le esperaba un hombre endemoniado que debía ser limpiado, transformado, y que este hombre en un tiempo breve transformaría a otros. De tal manera que no solamente lo limpió, sino que también podemos ver en estos últimos versículos que leíamos que lo comisionó, lo envió a contar las maravillas que Dios había hecho en la vida de este hombre. Allí seguramente fue a sus familiares, y el solo hecho de caminar ya en sus propios cabales comenzó a dar testimonio de las maravillas que Dios había hecho en su vida. Nos quedaron tres cosas claras aquí. El Señor tiene dominio y poder sobre todo. Cosa tremenda, los demonios se le sujetaron. Lo segundo es: Él permite todas las cosas. Él es quien da la autorización. Él es quien dice: podés hacerlo o no podés hacerlo. Lo tercero, comisionó, utilizó como si fuera un apóstol, un enviado de él en este lugar que era tierra de muchos gentiles, donde en aquel lugar muchos pudieron escuchar la palabra de Dios. Se fue del lugar Jesús, y en algún momento tendría que volver a pasar por aquel lugar. Y cuando pasó por aquel lugar, podemos ver que en el capítulo 7, del verso 37, dice: y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ya no era un hombre en el cual la gente quería sacárselo de encima. Ya la pérdida económica que habían tenido en esta región de Decápolis no era tan trascendente ni pesaba tanto. Ahora habían comprendido que el hombre que habían despedido del lugar, era el Hijo del Dios Altísimo, el Cristo, aquel que posteriormente entregaría su vida por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, en que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, y más todavía tenga vida eterna. Así el Señor nos ha plantado en un lugar, nos ha puesto en un lugar, nos ha liberado, nos ha sanado y nos ha enviado. Y la pregunta de hoy es: cuando el Señor vuelva a pasar por la región donde te dejó, ¿habrás cumplido con la misión? ¿Verdaderamente habrás predicado el Evangelio
el cual te envió a que lo hagas? Quisiera animarte en este día. Si todavía no has completado o no hemos completado, incluido yo, el propósito de Dios en nuestra vida, comencemos a poner énfasis y a tomar tiempo para lograr esto de la forma más inmediata posible, porque la venida del Señor se acerca y debemos estar preparados, listos para salir con Él, para irnos con Él, pero también habiendo cumplido la misión que Él nos comisionó. Dios te bendiga. Oramos a Dios en este día y quisiera pedirle al Señor que Él pueda estar en este tiempo de dificultades, tal vez económicas, donde nosotros podemos estar pensando mucho en las cosas materiales, poder dedicar un tiempo a leer su palabra, a compenetrarnos en Él y a que Él pueda transformar día a día nuestras vidas, para que por medio de nuestra transformación otros también puedan ser transformados, limpiados, sanados y liberados para la gloria de Dios. Padre, quiero rogarte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que en este día, Señor, puedas estar sanando, limpiando, Señor, todo aquello que impide que nosotros podamos servirte con libertad, Señor. Sabemos que tú permites todas las cosas, Señor. Entendemos que estamos pasando por un tiempo tal vez de pandemia, un tiempo, Señor, en que hay un virus que dicen que es bastante poderoso. Pero tú, Señor, tienes poder. Y en el nombre de Jesús, Señor, entendemos de que todo lo que acontezca en tu iglesia y en el mundo va a estar permitido por ti, Señor. Entendemos, Señor, también que tienes control y dominio sobre todas aquellas cosas que nos aquejan. Y de nada, Señor, tenemos en qué afanarnos ni quejarnos contra ti, Señor, sino que te vamos a agradecer, no solamente en el tiempo bueno, sino que también en el tiempo, Señor, que no es tan bueno como este. Padre, y quiero rogarte también para que nos ayudes y nos impulses con tu Espíritu Santo, Señor, a que podamos compartir aún con más fuerza tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te ruego que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos allí donde están, Señor, y dale lo necesario, Señor, para que ellos puedan tener en ti, Señor, todo lo que necesiten para honrar, bendecir y alabar tu nombre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.